Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. A 12 de febrero de 2024 vamos a analizar la noticia principal de Al-Mayadeen, el medio más visto por los palestinos, más censurado por el ente sionazí anglo de terrorismo y desestabilización, la célula terrorista anglo, y por supuesto de Occidente. Israel asesinó más de 220 civiles en Rafah y Gaza en 24 horas. Estamos viendo una matanza de nuevo en directo, aparte de del genocidio en curso en código de exterminio. Se ha decidido ampliarlo de manera express, de una forma atronadora, contra los refugiados en Rafah. Muchísimos refugiados, más de 1 millón de refugiados en Rafah, que simplemente los han quitado de otras zonas de Gaza, han tenido que salir ilegalmente por opresión de Israel, definiendo Israel que aquí es cuando están seguros y cuando ya están todos reunidos quieren hacer el exterminio final, lo que es un genocidio a unos niveles desorbitados, ¿no? En las intensas incursiones del ejército israelí en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, causaron más de 220 civiles asesinados y decenas de heridos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y comenzó después de la 1 hora local. Con helicópteros, con drones, de una manera atronadora contra todo derecho internacional público, toda justicia y toda moral. Esto que estamos viviendo es imposible e insostenible. España, además, está directamente implicada porque ha mandado munición y armas y apoyo, a pesar de que por la boquita Sánchez, como siempre, dice lo contrario. Son genocidas y deben de estar también el gobierno de mi país ante la Corte Internacional de Justicia por genocidas. La resistencia palestina enfrentó ferozmente al ejército israelí. Afirmó que la incursión israelí en el noreste de Rafah se llevó a cabo en un área de 600 a 800 metros, y dentro de que estamos hablando de un combate desigual, pero por lo menos estamos hablando de un combate militar, no utilizando a civiles, que es lo único que hace Israel, porque Israel, que es un ejército desigual y mucho más inmenso, preparado, lleno de millones y apoyado por Occidente frente a lo que sería el ejército de la resistencia palestina, jamás incluida, que jamás no es terrorista porque lo diga y reparta el carné Estados Unidos, sino que es el gobierno democrático de la zona de Gaza, ¿eh? Que tiene derecho a defenderse y a atacar, y que siempre lo hace de modo proporcional y no con esta barbarie enfrente. Pues este ejército de resistencia palestina está ganando al maravilloso e inmenso ejército de Israel, a pesar de que hay muchísimas víctimas. Esto es lo que sucedió en Vietnam. Estamos viendo una repetición de Vietnam. El pueblo vietnamita moría frente al invasor estadounidense y anglo. Y sin embargo, gana la guerra a pesar de todo, porque en el combate desigual no terminaban de ganar nunca los anglo, lo cual significaba que habían perdido. Y esto es lo mismo, exactamente igual que estamos viendo en estos momentos. Viene un final muy desesperado. Jamás instó la Liga Árabe, a la Organización para la Cooperación Islámica y al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas urgentes y serias para poner fin a la agresión sionista. Si estas tres entidades no lo hacen, son también corresponsables del genocidio. A través de un comunicado, puntualizó que los crímenes confirman que el gobierno de la entidad israelí nazi no valora la opinión pública ni a sus aliados, incluso los que normalizaron relaciones con ellos. Efectivamente, se han posicionado ya varios países en contra, pero no hay un movimiento militar, porque es una provocación para la Tercera Guerra Mundial de manera oficial y no oficiosa, como está hasta este momento. Y la otra parte está intentando mediar con ello, pero ni Estados Unidos ni el anglo quieren. Ojo, cuidado, nos están llevando al desastre a todos, pero mientras tanto el horror de ver morir a hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, bebés, de esta manera, población civil que
no significa en ningún caso el enemigo, en ningún caso de derecho internacional público. Así que estamos viendo un gravísimo horror que no podemos normalizar. Reitero, las mismas pautas. Israel no son los judíos son únicamente los sefardíes, que son los descendientes de la tribu de Judá. El gobierno de Israel no es un gobierno semítico, es un gobierno anglo, es un gobierno anglo, puesto por el anglo y que solo mira intereses anglo. Y Israel no es un país, es una célula terrorista anglo para invasión, desestabilización, terrorismo, robo y pirateo para mantener la política colonizadora desde hace ya muchos siglos, totalmente obsoleta al día de hoy. En vez de recular el mundo anglo hacia unas estructuras rápidamente autofinanciables, entrópicas, es decir, una reindustrialización de sus países y una reorganización de nuevo de agricultura, ganadería, pesca de sus países, en vez de hacer eso, sigue manteniendo la política de colonización porque los intereses que hay detrás del anglo son intereses absolutamente espurios y apátridos. O sea, el que está detrás del senil Biden, que es un escándalo que en Estados Unidos esté gobernando alguien que la gente no ha votado, porque obviamente Biden no es quien está quien está gobernando, porque no tiene capacidades y además es una cosa indubitativa y directa, vamos, que eso es notoria. ¿No? Esas personas, esas entidades, esas empresas, esos intereses no son estadounidenses tampoco. No tienen patria, son generales y son espurios. Entonces, nosotros tenemos que paralizar nuestros países porque son esbirros de estos, pagados con maletines Churchill, los distintos gobiernos que no nos están representando, rompiendo el pacto social, por tanto, y el mandato representativo. Y ya por eso siempre digo lo mismo. O sea, acciones en la calle, movilizaciones, por supuesto, desobediencia civil, paralizar la economía de tu propio país de golpe y por razón nadie paga nada, todo el mundo queda en huelga general indefinida además, y mucho boicot a todos los productos de todas las empresas que apoyen el sionazismo, que no es más que nazismo, están repitiendo el mundo entre guerras, donde se odiaba a los judíos y se mataba a otras gentes y a otros semíticos. Está matándose a semíticos, que son árabes, y poniendo de malos a los judíos, que son otros semíticos, mientras que los que están construyendo todo eso son anglosajones, no tienen nada que ver ni con una raza ni con una religión, es un ataque y un uso racista de intereses espurios. No olvidemos esto porque después vendrá la de justificación, pues matamos a los judíos, que sí son judíos, y nos quedamos con su dinero para seguir buscando otra célula terrorista, que es lo que ocurrió con el Holocausto y después con la creación el antisemitíticamente llamado Israel. ¿Eh? Ojo, cuidado con esto, por lo tanto, mucho boicot. Yemen, gracias Yemen, que está paralizando en un sitio económico sin víctimas a Israel para forzarle a que no siga atacando al pueblo de Gaza, al pueblo de Palestina, al verdadero país y a los verdaderos ciudadanos, a los palestinos, que los hay de todas religiones. Y gracias a Sudáfrica por poner el caso de la Corte Internacional de Justicia, donde se están uniendo muchísimos países ya y donde está claro que estos son nazis y que tienen que pagar. Igual debe de ampliarse a Estados Unidos y al Reino Unido y, por supuesto, a todos los gobiernos, como es el caso de mi gobierno, que están sirviendo de cobertura a este genocidio. No lo normalices, no te canses que nos intentan cansar. Si todos tus movimientos hacen daño, sigue, 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 como la guerrilla vietnamita. Así se gana, siguiendo, siguiendo y resistiendo. Resiste, Palestina, resiste. Hacemos lo que podemos y más que vamos a hacer y lo que no podemos. No vamos a parar para ayudarte. El pueblo está con Palestina, viva Palestina libre, del agua al agua. Martes 13 de febrero de 2024, la noticia que vamos a analizar va a pertenecer a el medio Sputnik Mundo, que es un medio ruso. En el conflicto palestino-israelí tenemos la siguiente noticia que aparece como subnoticia de portada. Cuba condena bombardeos indiscriminados de Israel contra la ciudad palestina de Rafah. Italia tilda de desproporcionadas las acciones israelíes contra civiles palestinos. Francia impone sanciones contra colonos israelíes. Estas son las tres últimas noticias. Tenemos que decir que con el conflicto de Gaza, que es un conflicto que necesita la atención en todo caso y en todo plano en primer orden frente al resto de noticias, son muy importantes las ideas que pueden venir de estas tres últimas noticias al respecto,
Cuba condena bombardeos indiscriminados de Israel contra la ciudad palestina de Rafah. Ya es un hecho, por tanto, que Israel está acometiendo el atroz crimen que encima lo ha anunciado en Rafah, donde hay muchos millones de refugiados de todo el Gaza que han ido para allá porque así lo ordenó Israel de manera ilegal y siendo un crimen de guerra ese desplazamiento para luego tenerlos todos juntos e intentar ya consumar el exterminio definitivo, estando no solo civiles, sino civiles absolutamente indefensos en código de estricta supervivencia porque son desplazados. Son desplazados en refugios, son refugiados, están en tiendas de campaña, están en condiciones infrahumanas ya de por sí. Y en esta situación ya absolutamente inferior es cuando deciden exterminarlos. Esto que lo tengamos claro hasta qué grado de despropósito estamos viviendo con el ente nazi anglo de terrorismo. Italia tilda de desproporcionar las acciones israelíes contra civiles palestinos. En el hipotético caso de que alguien a estas alturas que se vista por los pies y que se viva de pie piense que todo esto viene por el ataque de Hamás, que Hamás no es un ente terrorista, porque lo diga Estados Unidos, no lo tiene que ser. No es Estados Unidos quien entrega los carnés de quién es terrorista y quién no. Hamás es el gobierno democráticamente elegido por Palestina, por Gaza, concretamente por Gaza. Y por tanto tiene derecho a ejecutar la defensa de Gaza y el ataque de Gaza, porque Gaza tiene derecho a atacar y a defenderse, al igual que los palestinos tienen derecho a defenderse y a atacar del ente invasor impuesto tras una Segunda Guerra Mundial criminal cuyo único objetivo era acometer el intento de control de los recursos de Rusia, en ese momento de la URSS. Todo lo que nos han contado de historia es mentira. Hay que estudiarla a un nivel más académico para darte cuenta de que lo que ponen los libros de texto no es más que lo que dicen los gobiernos de ese momento, que les impone el amo, en este caso Estados Unidos era el amo, durante 33 añitos, nada más. ¿Mm? Entonces, en el hipotético caso de que tú digas que es que por no haber atacado, existe un principio en derecho internacional público que es el principio de la proporcionalidad. Tú nunca puedes atacar con una gran desproporción porque eso ya no te legitima. En ningún caso. Es decir, en el hipotético caso de que alguien se crea la legitimación que dice la operación prólogo anglo de control del relato de que es que jamás inició un ataque, que si no sé qué, que si terroristas, que si no sé cuánto, las actuaciones de Israel están muy por encima de la proporcionalidad y vulneran, por tanto, el principio por proporcionalidad de todo acto de defensa. Por tanto, cae cualquier tipo de relato falso al respecto. ¿Está claro? Pero es que además Francia impone sanciones contra colonos israelíes. Francia impone sanciones, ahora la acaba de poner Reino Unido y la había puesto antes Biden. Impone sanciones a 4. Es decir, impone sanciones a 1, a 4, a 3 colonos israelíes que es que le han pegado un tiro al vecino palestino y se han metido en su casa. Esto significa, vamos a ver, eso significa que no quieren sentarse en la Corte Internacional de Justicia. Así que sumen quién está imponiendo sanciones a nada más que 4 gatos para que se sienten en la Corte Internacional de Justicia y pensamos en darle un gracias a Sudáfrica porque acaba ahora mismo de pedir medidas extraordinarias por el ataque a Rafah. ¿eh? Este país está haciendo todo lo posible, al igual que Yemen está haciendo todo lo posible que esté en su mano para no llegar a una Segunda Guerra Mundial, que es la provocación que quiere Israel para poder sobrevivir. Israel es una célula terrorista anglo, no tiene voluntad propia. Todo lo que haga o diga es de protección del Reino Unido y de Estados Unidos. Es que, para que quede claro. Incluso su otra colonia, Australia, porque Sudáfrica ya se ha separado completamente, Australia y Nueva Zelanda, las pueden sacrificar sin problemas. No entran en el saco de la protección, que simplemente son Estados Unidos y Reino Unido, y pasa por Israel, que ya tienen un desencuentro, un desacuerdo, y ya ha dicho el ente nazi que no, que ellos también entran, que la célula terrorista entra también con la metrópolis. Eso es lo que vienen a decir. Entonces, ojo, cuidado con todo lo que está ocurriendo porque tenemos que tener las ideas muy claras. ¿Qué podemos hacer nosotros mientras tanto? Nosotros tenemos que hacer movilización social inminente, por supuesto, huelga general indefinida, neutralizando y bloqueando nuestros propios países y nuestros gobiernos genocidas, como es el caso de España, que sigue mandando armas, aunque dice por la boquita que no, que es del gran asco de este gobierno de Sánchez, un gobierno que dice una cosa y hace otra, ¿eh?
de Sánchez y sus anchitos, que son pues Unidos Podemos, Sumar y toda y Vox y Ciudadanos y UPyD, son los anchitos, o sea, son los poseídos, ¿eh? Este asco de corrupción impuesta que nos han metido y que si cae, bueno, pues entra el otro partido que es su primo hermano, este asco hay que bloquearlo. Una huelga general indefinida. Y luego también tenemos que acometer desobediencia civil. Nadie paga nada, ni Hacienda ni nada. Hacienda somos todo, no, perdona, Hacienda son los ricos. Y los pobres somos los paganinis que le pagamos a los ricos. No, esto se acaba. Y luego, sobre todo y ante todo, boicot a todos los productos, como lo que hace Yemen, que hace Yemen le ha metido un sitio comercial que no humano a Israel. Ojo que Yemen está haciendo algo maravilloso en su posición, lucha para que tener que bloquear la actitud de Israel y que deje en paz a los palestinos. Y lo hace sin un coste en vidas humanas, solo económico. Bravo. Y solo a Israel, y en este caso al Reino Unido y a Estados Unidos y a todo el que ayude a Israel. Aquí no pasa un barco que sea israelita, ni vaya a Israel, ni salga de Israel, o que sea de Estados Unidos, Reino Unido o cualquiera que apoye a Israel para el comercio. Y esto que está haciendo Yemen es vital, porque esto es lo que está acelerando, aparentemente, que intenten hacer un exterminio final, porque es que se les acaba el plazo. Entonces les han hecho tic-tac, 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 tic-tac. Y mientras Sudáfrica y todos los países que se han unido a Sudáfrica, sentando en el banquillo a los genocidas. Y se tiene que sentar también en el banquillo los países que están detrás del genocidio, porque son igualmente genocidas. Entonces, nosotros, a la par de desobediencia civil, de huelga general indefinida, de movilizaciones sin parar, de no decaer nuestra moral y de no parar de luchar en redes y creando visibilidad sin desmoralizarnos, como si fuera cada día el día clave de la lucha, también tenemos que hacer boicot a todos los productos sionazis, nazis y que apoyen el nazismo. Viva Palestina libre del agua al agua. Vamos con Almayadén para el día 14 de febrero de 2024, el análisis de la noticia de portada. Estados Unidos y Reino Unido lanzan ataques aéreos contra Yemen. Cazas enemigos realizaron 2 ataques en la parte sur del triángulo del área de Al-Jaah, en la gobernación de Ba'id al-Fakir, al sur de la gobernación de Odeyadah. Bueno, pues esto tiene noticias relacionadas, que son los ataques cruzados Yemen, Estados Unidos, Reino Unido. Estados Unidos y Reino Unido están trabajando para los intereses de su célula terrorista anglo, mal denominada, antisemíticamente denominada Israel. ¿Ah? Y esto lo único que ayuda es a un genocidio. Hay que sentar en la Corte Internacional de Justicia, por tanto, a Estados Unidos y al Reino Unido, a esos gobiernos. Cazas enemigos realizaron varios ataques en triángulo, no tienen posibilidades de ganar ninguna, no tienen asentamiento terrestre, solo lo hacen a través del Mar Rojo y por la parte de abajo, pero cuyo estrecho está controlado por Yemen absolutamente, y la otra orilla es Somalia, que apoya a Yemen. Entonces no tienen opciones. Están intentando hacer el Kosovo de Somalilandia para que Etiopía, que sí está intervenida, tenga como un pasadizo por ahí, a ver si desde tierra también pueden disparar algo y matar a alguien. Y los ataques que hacen son ataques absolutamente canallas, con muertos, mientras que Yemen lo que hace es impedir que los barcos pasen sí o sí en ayuda del ente, la célula terrorista y de genocidio, de exterminio, desestabilización, robo y pirateo, mal denominado antisemíticamente Israel, pero gobernada y controlada exclusivamente por anglos. Ahí no hay ni un semítico. ¿Ah? Y lo que quieren es eso, asesinar semíticos y que parezca que los asesinos también son semíticos. Es súper racista este colonialismo que estamos viviendo, este final de colonialismo. No aceptan que ha terminado y Yemen se está comportando divinamente, porque el acoso, el asedio económico sin víctimas es lo más limpio que se puede hacer contra Israel y lo mejor que se puede hacer, porque ese boicot económico hace que sea imposible a Israel mantener lo que está haciendo. Israel está perdiendo. Esto es la doctrina Vietnam. Está asesinando civiles porque es lo único que puede hacer. Estos seres lo único que pueden hacer es esa maldad, porque el enfrentamiento directo están perdiendo, y eso que tiene un ejército absolutamente desigual y mucho más potente. Es lo mismo que pasó en Vietnam. Ellos han perdido, Estados Unidos ya lo ha reconocido y no saben ya qué hacer, y lo único que les hace falta a esta gente para terminar de tener que rendirse y dejar de matar es que nuestro boicot sea absolutamente pleno. Ninguno de los productos que controlen esta gente
Tenemos que utilizarlo. Ninguno, 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 ninguno. Recordemos, la resistencia palestina condena brutal asesinato de la niña Hit en Gaza. Corte Internacional de Justicia anuncia fecha de debate sobre Israel. Facción de Palestina pide llevar la batalla al corazón de Israel. Escandinavia se prepara para la guerra. ¿Eh? Ya no saben cuántas guerras crear, porque el único bien que le queda a Estados Unidos de industria interna es la industria de las armas, una industria obsoleta comparada con la que ya tiene, por ejemplo, China. Y todo esto que estamos viendo es la destrucción de la ruta de la seda del control de China. ¿Mm? Así que estamos esperando que China intervenga y que deje de estar mirando desde fuera. Necesitamos una política de intervención total para que deje de sufrir un pueblo al que están martirizando y que es una cosa horrible de ver. No normalicéis lucha, huelga general indefinida, por supuesto, desobediencia civil, activismo en las calles, activismo en las redes y super boicot a todo nazi. Viva Palestina libre, del agua al agua. 15 de febrero de 2024, Sputnik para el análisis de la noticia. En el conflicto palestino-israelí, las últimas noticias han sido el esfuerzo cínico. Israel rechaza la demanda en su contra ante la Haya por posible genocidio. Hierro y fuego, la ayuda estadounidense a Israel y el factor tecnológico del conflicto en Gaza. Y Lula llama a Israel a parar la matanza en Gaza. Alto comandante y adjunto de Hezbollah asesinados en ataque israelí en el sur del Líbano. Bueno, aquí estamos viendo las últimas noticias en el tema palestino-israelí. Vemos que los ataques de Israel se han amplificado, ya no es un enemigo único, ya no es los palestinos, ya no son ni siquiera la población civil palestina, también va a Siria, también va a, por supuesto, el Líbano y en algunos casos a Irak. Por supuesto, esto no lo puede abarcar si no tiene detrás a Estados Unidos y, por supuesto, al anglo en general. Lula llama a Israel a parar la matanza en Gaza. Lula también llama a seguir invirtiendo en la UNRWA y seguir revirtiendo, por tanto, una de las líneas, que es la matanza, genocidio en código de exterminio a base de hambre y a base de condiciones humanitarias extremas a la población civil, quitando así el problema de tener incluso que quedar mal delante de la población mundial por las bombas, pues de la otra manera, como más subterfugiadamente, se ha ido paso a paso implementando en esta matanza y Lula acaba de salir a la palestra para intentar evitarlo. Y después tenemos hierro y fuego, la ayuda estadounidense a Israel y el factor tecnológico del conflicto de Gaza. Sin la ayuda estadounidense no estaría este exterminio. Es decir, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el que ordena el exterminio? Estados Unidos y el mundo anglo. El esfuerzo cínico, Israel rechaza la demanda en su contra ante la Haya por posible genocidio. La Corte Internacional de Justicia ya tiene un litis consorcio activo cada vez más ampliado, es decir, hay más países que se unen a la demanda de Sudáfrica. Sin embargo, Israel está sola, aunque lo que hay que añadir aquí es a Estados Unidos y al anglo sentados en el banquillo y a todos los países que le ayudan de manera real y clara, como es el caso de España, a pesar de que Sánchez lo niegue. Con todo esto que estamos viendo, además de que hay una lucha desigual y Israel no está ganando la lucha desigual y lo que hace es utilizar como escudo humano a la población palestina, intentando destruirla para que le dejen en paz el resto, lo cual es ilegal y es un genocidio claro y son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Además de todo esto, estamos viendo que no está ganando en la comunicación, o sea, el proyecto prólogo para el control del relato también está perdiendo, ¿no? Con lo cual tenemos que es el claro perdedor de la guerra, lo va a ser y Palestina tiene que resistir a pesar de que las condiciones sean increíbles para poder resistir. El pueblo te apoya, Palestina. Los demás países tienen que entrar ya activamente y el Líbano tiene muchas razones para entrar. Gracias, Yemen, que sí que está haciendo un sitio económico que ahoga a Israel sin matar a nadie para obligarle a que deje de matar palestinos y recordar que Hamas no es un ente terrorista, es el gobierno democráticamente elegido de Gaza y que el carnet de terrorista no lo da Estados Unidos, más bien controla el terrorismo Estados Unidos como cabeza de él. Son verdades que hay que decir como puños y nosotros tenemos que seguir con el boicot extremo ¿eh? A todos los productos de países y de empresas nazis que apoyan el genocidio israelí y también acciones en la calle, huelga general indefinida, desobediencia civil y mucha difusión. Resiste Palestina, viva Palestina libre,
del agua, el agua. 16 de febrero de 2024, el análisis va a ser de una noticia portada de Al Mayadeen, el medio más visto por los palestinos, más censurado por el ente nazi. Y Sayed Nasrallah, el enemigo, pagará con sangre el asesinato a civiles. Durante un discurso en conmemoración del aniversario de los dirigentes mártires de la resistencia, el líder de Hezbollah alertó sobre las agresiones israelíes a las localidades libanesas de Nabatiet y Al-Souwaneh. Historias relacionadas, el movimiento Amal declara 3 mártires en defensa del Líbano. Resistencia libanesa lleva a cabo acciones contra bases israelíes. Nasrallah, lucharemos en el sur con los ojos puestos en Gaza. Asimismo, diluvio de Al-Qasá marca el comienzo del fin de la ocupación. La Haya no toma medidas adicionales contra genocidio israelí en Gaza. Vamos con esto de la Corte Internacional de Justicia, que se entiende más, aparte de que toda la resistencia palestina está unida y entre ellas también se encuentra la resistencia en el Líbano. Y por tanto, el Líbano en el gobierno también apoya esa resistencia. La Haya no toma medidas adicionales contra el genocidio israelí en Gaza porque une la situación a la que ha preguntado Sudáfrica a su decisión por Israel en general. Es decir, las mismas medidas que hay con el resto de Gaza se deben de aplicar ahora mismo en Rafah, ¿no? La Corte Internacional de Justicia de la Haya responde a la solicitud de Sudáfrica de medidas provisionales adicionales contra Israel por la violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. Esto es por lo que se ha sentado a Israel y lo ha sentado a Sudáfrica. Vamos a explicar que en derecho internacional público una convención que esté mayoritaria, masivamente firmada, es orden para el resto de los países, para todos, incluidos los no firmantes. Este es el caso de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Entonces, ¿qué es lo que se acusaba a Israel? La violación de esta convención, el no respetar esta convención. Entonces, dentro de la convención hay una serie de pautas que se tienen que aplicar sí o sí. Al decir que Israel había violado la convención, lo que se pedía era la aplicación de esas pautas. Entonces, la Corte Internacional de Justicia ha determinado efectivamente como medidas provisionales esa aplicación de esas pautas de medidas provisionales que recoge la convención. ¿Qué es lo que le ha preguntado a Sudáfrica? Que si ahora mismo en esta parte de Gaza en la que están atacando en código de exterminio, en genocidio absoluto, si debe de aplicarse las mismas normativas como medidas adicionales, como medidas de urgente necesidad. Y eso es lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, que sí, que efectivamente esa. Y no hay ninguna aplicación extraordinaria a ello porque está todo dentro recogido de la Convención que acabamos de explicar. Entonces, según el comunicado de la Corte Internacional de Justicia, extendido este jueves a las partes interesadas, el tribunal admitió el aumento exponencial de la pesadilla humanitaria con consecuencias regionales incalculables en Gaza y lo que tiene es que aplicar esas medidas provisionales que se recogen en la propia convención y que ha dictaminado la Corte Internacional de Justicia que Israel debe cumplir. Pero Israel ha dicho que no y ya está. Entonces, conforme al documento, esta peligrosa situación exige la aplicación inmediata y efectiva de las medidas provisionales indicadas por la Corte en su orden de 26 de enero de 2024, aplicables en toda la franja de Gaza, incluida Rafah, y no exige la indicación de medidas provisionales adicionales, sino que esas son las provisionales. La Corte ha reiterado la obligación. Israel, el ente mal denominado Israel, porque no es un ente ni semítico, es ario y además es europeo y de corte anglo, y además es un ente terrorista de desestabilización y punto para el poderío anglo en el mundo, pues lo que hay que hacer es sentar al Reino Unido y a Estados Unidos como mínimo, y luego al resto de países que están con la boca chica diciendo que sí, que ayudan a Palestina, pero en realidad están actuando de facto a favor del genocidio, como por ejemplo mi país, España. ¿Vale? La demanda que se puso a la Corte Internacional de Justicia por parte de Sudáfrica, gracias a Sudáfrica, solicitó medidas provisionales de conformidad con el artículo 41 del Estatuto de la Corte y los artículos 73, 74 y 75 del Reglamento de la Corte, con el fin de proteger contra un daño mayor, grave e irreparable a los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio y garantizar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones de no cometer genocidio, así como su prevención y castigo. Al menos 52 países y 3 organizaciones internacionales participarán en la audiencias orales a la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí el próximo 19 de febrero. Es decir, este caso no se ha terminado, todo lo contrario, se ha hablado de las medidas provisionales en base a todos estos artículos del reglamento de la Corte 41, 73, 74, 75 y esas medidas adicionales están dentro del convenio y se está intentando que se aplique ese convenio, ¿no? Con esas medidas adicionales y luego ya se va a sentar en el banquillo a Israel para ver qué ha hecho, ¿no? Esto es
un paso importante porque se está utilizando, digamos, el orden establecido internacional, que es un orden basado en el apoyo absoluto a la dolarización y que urge ya una desdolarización inminente y así se están moviendo el resto de países del mundo que no son anglos e incluso el acuerdo de los 5 ojos se está desmembrando porque ya Sudáfrica se pasó al BRICS, ya son 4 ojos. ¿Eh? Y también ocurre que el G7 también se está desmembrando porque no para de acometerse barbaridades en Japón para intentar retener a Japón, que obviamente es el primero que va a pegar el salto al otro lado porque es que Japón es Asia y entonces no le interesa para nada atacar a nadie de Asia en ningún plano. Fíjate, su frontera es directamente con Rusia y con China, o sea que es que no hay otra, no le queda otra a Japón. Y ha habido 3 magnicidios, uno con resultado muerte desde el 2023 al 2024. Aparte de terremotos, que el sistema HARPS y las bombas de terremoto ya controlan la utilización de desastres naturales como medio de terrorismo y guerra. Y otro vertido en Fukushima, de nuevo, en fin, ya ha amenazado que le van a meter otra bomba nuclear, aparte de Hiroshima, Nagasaki y Fukushima, porque lo de Fukushima es una bomba nuclear como la copa de un pino, con la apariencia de accidente, en mi opinión. Y aquí ha habido otra amenaza de vertido. No saben ya qué hacer para retener a Japón. Japón no sabe qué hacer para salir corriendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Las estructuras de Bretton Woods, entre ellas la Corte Internacional de Justicia, estructuras creadas por el Yankee para que atacar a todo el que se le ponga a él en la mente y ellos estar muy, 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 muy en zona de confort, la ONU, etcétera, y ya han cambiado porque ya el peso es de otros países. Entonces ahora vamos a ver cómo desaparecen esas estructuras y si son de verdad o no necesarias, ¿no? Como el caso de la Corte Internacional de Justicia. Lamentablemente en derecho internacional público se están usando las dos vías, la vía de derecho, que es esta, la ONU, la Corte Internacional de Justicia, y la vía de hecho con Yemen, gracias Yemen, sin ningún asesinato a nadie, cómo le está sitiando a Israel para que abandone el sitio asesino, genocida, de exterminio a Gaza. ¿Eh? Un sitio económico en la metido Israel. Y también lo adelanta también a Estados Unidos y al Reino Unido porque han ido a su rescate en una coalición internacional de cuatro y el del tambor. Y el del tambor son las Islas Seychelles. ¿Eh? No causa risa porque los palestinos están muriendo, pero es para reírse. Obviamente, en fin, Estados Unidos está solo, estamos viendo un cambio de era, pero mientras tanto está matando a mucha gente. Así que de nuevo, reitero, ya sabéis, desobediencia civil, huelga general indefinida, acciones en las calles, acciones imparables en las redes, nada de desmoralizarse. Como si fuera el primer día, no os canséis de apoyar al hermano palestino y sobre todo y ante todo, un grandísimo boicot. Se puede vivir sin darle dinero a los nazis. ¿Eh? Viva Palestina libre del agua al agua, la Carmen López te lo cuenta. Información no